Estás viendo Paz en la Tormenta Radio, la plataforma creada para bendecirte. Amén, amén, amén. Bueno, damos gracias al Señor de una manera especial porque nos permite estar aquí una vez más en esta su plataforma digital Paz en la Tormenta Radio, en JNTV, televisión por cable. Damos gracias al Señor porque en realidad Él nos ha permitido estar acá hoy para tratar un tema sumamente importante. Y no vamos con más preámbulo, pero antes queremos bendecir de una forma especial a Milagro Peralta, que dice: bendiciones, que Dios controle nuestras mentes para que no seamos como arena en el mar. Así es, así es. Así que las arenas solamente están en el mar. Si usted es arena, va a tener que ir a la playa. Y si usted no quiere ser arena, pues conviértase en una roca, en una piedra, y manténgase al margen en el medio en el cual usted se desenvuelve. Gracias, Milagro, por estar ahí atenta a esta programación. Bien, señores, como lo prometido es deuda, ya habíamos anunciado que tendremos con nosotros a un hermano, a un amigo, el cual hemos hecho contacto en los últimos días y ha habido una mezcla, una congruencia en cuanto al sentido, en cuanto a la comunicación y también en el ámbito eclesiástico. Damos gracias al Señor por tener con nosotros en cabina a nuestro hermano Julián Capellán, psicólogo clínico, evangelista, y no voy a decir más porque el muchacho es demasiado humilde y él no se da tantos títulos, no usa tanto los títulos que tiene, pero son varios. Bienvenido a esta plataforma digital y al canal JMTV, hermano Julián. Espero que el Señor pues aquí me lo use como siempre y que nosotros como hasta ahora le tratemos bien. Bueno, muchas gracias, Pastor Hipólito Chala. De verdad que estoy muy contento de estar aquí. Veo que esta plataforma es de mucha bendición para muchas personas a nivel internacional. Esperamos de que este espacio la gente pueda recibir un mensaje, una palabra de aliento, el significado de lo que es el Evangelio, buenas noticias, ya que hay tantas malas noticias que generan pensamiento negativo. Así que muchas gracias por aceptarme. Y esperemos que este espacio sea de bendición para muchos. Amén, qué bueno, hermano Julián, sabe, nosotros siempre cuando tenemos a un personaje acá en plataforma, cuando tenemos un personaje en cabina, tratamos de que, aunque he dicho que las redes sociales no se pueden usar para delatarse tanto, pero no está nada mal que usted nos diga de dónde viene, qué hace, en qué se desempeña, en qué se desenvuelve, porque de esa forma podemos darle también mucho más peso, más veracidad a todo lo que dilucidemos por acá. Bueno, yo soy psicólogo clínico, vengo de Santo Domingo, estoy trabajando junto al pastor Vicente de la Cruz en Santo Domingo Norte y tengo más de 10 años de experiencia tratando con jóvenes, familias, dando charlas, conferencias, participando activamente, colaborando con fundaciones, por medio de canales digitales, radio, entre otras plataformas. Siempre hemos tratado de aportar en beneficio de la sociedad. Sí, yo digo que así se hace patria y se siembra la buena semilla, donde se provoca una verdadera metanoia, que es el cambio o transformación que puede recibir un ser humano. Eso es así. Es muy importante el hecho de que esté hoy compartiendo con nosotros, porque a la verdad su participación acá va a venir a ser de mucho beneficio a las personas que hasta ahora nos están mirando y están recibiendo el contenido de este programa, el cual yo creo que este es uno de los más importantes. De verdad, de verdad. Tengo en mis notas que ha participado en diferentes conferencias, ya lo he visto por las redes sociales, conferencias importantes. ¿Podrías decirnos partes de esas actividades, parte de los países a donde ha estado y qué tipo de actividades ha estado realizando a donde ha ido? Bueno, yo he dado cientos de conferencias de pandillas, me especialicé en El Salvador en pandillas, participé en una cumbre también en El Salvador donde había más de 30 países, me he destacado estudiando lo que es la psicología criminal, he dado charlas de pareja, de familia,
conferencias de liderazgo, talleres, en fin, de que manejo el tema de los tatuajes. También son muchos los temas que si comenzamos a nombrar aquí, entonces vamos a coger el espacio que vamos a resaltar el tema que vamos a compartir. De verdad que yo nombro mi ministerio, como me dijo alguien, 4x4, todoterreno. A pesar de que somos evangelistas, siempre estamos dispuestos a predicar y a pregonar el evangelio y a llevar a cabo una palabra de construcción en beneficio de la sociedad. Lo vi en las redes ahí desatando y a la verdad que digo, es bien raro ver una persona que de carrera, ¿verdad?, sea psicólogo clínico, y ver cómo Dios lo usa para liberación. Lo vi ahí echando fuera demonios. Y normalmente hay como una controversia en cuanto a lo eclesiástico y lo psicológico. Normalmente los psicólogos no se inclinan tanto así como a la demonología, porque entienden otra cosa. ¿Por qué usted está tan convencido de que las personas necesitan ser liberados? De hecho, ya hay una persona que nos escribió aquí y pidió por liberación. ¿De qué tipo de liberación me está hablando? Me está hablando de ese tipo de cadenas a los cuales ellos son atados. Entonces, yo quisiera saber que usted nos diga algo acerca por qué entonces tiene tanta convicción y por qué se mueve de esa manera eclesiásticamente cuando en realidad es psicólogo clínico. No, pastor, me acuerdo hace 15 años aproximadamente, Dios comenzó a levantarme en esa dimensión. Y a pesar de que yo era estudiante de psicología, Dios comenzó a libertar a mi familia. Mi mamá bebía agua de la que ofrecen en Pare de Sufrir. Mis hermanos tenían una generación. Yo estudié en una materia en una ocasión que me dieron el genograma familiar, donde yo investigué por qué mataron al papá de mi papá, donde él cuando bebía se le montaban unos demonios que 10 hombres no podían. En una ocasión a mis hermanos se le montaron esos demonios a todos y me mandaron a buscar. El Espíritu Santo me dijo, se le montó demonio a un hermano tuyo. En fin, de que Dios lo libertó a todos. Uno fue liberado aún, como nombra la Biblia, a alguien que echó un espumazo. Cuando Cristo le libertó, mi mamá botó toda esa agua en la iglesia. El Señor me dijo que la ungiera. Y en una ocasión un evangelista fue a la iglesia a predicar y cuando oró por mí me dijo, unjo tu ministerio de liberación. O sea que el ministerio de liberación uno no lo estudia, el ministerio de liberación lo pone Dios. Amén. Ahora la psicología, yo la estudié ya que yo me especialicé, yo hice un máster en neuropsicología clínica, hice un máster en psicología clínica y siempre yo decía, voy a estudiar psicología para que las personas entiendan, o sea, que el evangelio no es para locos, a pesar de que hay una dimensión de locura, pero el evangelio no es para locos, ni tampoco la psicología, a pesar de que aquí hay una cultura que cree que el que va a un psicólogo es porque está loco, ¿no? El psicólogo te ayuda a ver lo que tú no puedes ver y a entender lo que tú no puedes entender. Y simplemente te guía por el camino correcto por una serie de alternativas, apoyada a un aval científico con el fin de que tú puedas salir a flote. Ahora, nosotros como cristianos psicólogos nos apoyamos al factor protector espiritual, donde ofrecemos consejería cristiana basada en la salvación y consejería bíblica para que la persona reciba una construcción y pueda apoyarse por medio de la fe a la palabra de Dios, lo que le dicen inerrancia bíblica, donde yo me apoyo a la Biblia, solo a la Biblia. Wow, qué interesante, muy interesante. Algunos que no creen en las manifestaciones demoníacas se las atribuyen a que es un cuadro clínico o psicosomático en los cuales el individuo está inmerso y que eso le produce ese tipo de actitudes o acciones. Descífrenos eso, usted como psicólogo y también como evangelista, que está incursionando en ambos extremos. Explíquenos eso. Esas manifestaciones son psicosomáticas, o sea, vienen por sentimientos ocultos, inculcados, puede ser por una mala experiencia en la niñez, donde se genera un sentimiento
oculto. Por ese sentimiento comienza a generar un pensamiento y ese pensamiento despierta el sentimiento. Y el sentimiento junto con el pensamiento son casos embarazosos dentro de la mente de un ser humano, porque el sentimiento y el pensamiento comienzan a trabajar juntos y se genera una cadena de pensamiento, y esa cadena de pensamiento entonces produce una trampa, y esa trampa entonces se revela en contra de la misma persona. Entonces esa persona comienza a sentir síntomas específicamente de ansiedad, como dolores de pecho, dolores de estómago, dolores de espalda, no puede dormir, se come la suya, hace movimientos involuntarios, y eso lo conlleva por tener una preocupación de una incapacidad que él no reconoce. Taquicardia le puede dar, y a veces cuando van al cardiólogo se sienten más preocupados, o sea que la ansiedad se le acelera y entonces la persona se pone triste. O sea, la situación psicosomática, la gente genera ese pensamiento, una trampa de pensamiento y sentimiento, y él puede sentir en el cuerpo. Pastor, yo siempre he dicho, quien me ha aumentado más la fe a mí en el Evangelio son las manifestaciones demoníacas, porque en una ocasión un médico me invitó a darle una asistencia a una joven que tenía una situación semejante. Pero cuando yo fui, me acerqué a la joven me dijo, ¿y a ti quién te llamó? O sea, viró los ojos y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Wow. Cuando oramos, entonces esa muchacha fue libre, y yo Wow. he testificado de mi familia que Dios libertó a todos mis hermanos. Hoy en día yo tengo un hermano cristiano, mi mamá y mi papá son cristianos, por ver esas manifestaciones, donde Dios a una cuñada mía que vio un escenario semejante al que estoy mencionando, también Dios le sacó un resguardo. O sea, que una cosa es el sistema psicológico, que se apoya en métodos, teoría y bajo experimentos comprobado por la ciencia, y una cosa es el sistema espiritual, que es el que nosotros conocemos. Y hemos visto la manifestación de Dios en varios escenarios. Bueno, en YouTube tenemos un video donde yo predicaba y habían como 16 jóvenes, y yo le dije a los hermanos, pónganse en comunión que hay una fuerza contraria. Ahí no hubo ninguna situación psicosomática, porque los jóvenes estaban conscientes de estar ahí y pasaron para que yo orara por ellos, pero todos cayeron endemoniados. Y muchos hacían un sinnúmero de actuación en contra de quién, de los evangélicos, porque algunos lo agarraban por el pecho, otros se movían como serpientes, otros hacían crujidos, haciendo algunas moriquetas inadecuadas, y fue una manifestación, y la gente sabe que esto es real, la gente sabe que esto existe, a pesar de que en la antigüedad, en el DSM-3, en el DSM-3, que el manual diagnóstico de los trastornos mentales, se decía de que eran trastornos mentales, por eso existió el manicomio donde lo amarraban, y vemos algunas películas que agarran este tipo de personas. Pero cuando llega Dios a una persona que está atada con esta situación, se aplica lo que dice la Biblia, que el Señor nos dio autoridad sobre la serpiente, sobre el dragón, sobre el lápiz, sobre el cachorro del león. Y donde Cristo llega, lo que hay es libertad. Y bíblicamente hay evidencia de que Dios liberta, de que Cristo liberta. De verdad que sí. Eso es así. Entonces, estas fuerzas sobrenaturales que tienen algunas personas que son poseídas por un espíritu de demonio, los cuales 7 hombres no pueden con una sola persona, inclusive siendo fémina, que por consecuencia tiende a ser más débil que un hombre. ¿De dónde vienen? Bueno, la fuente de esa influencia diabólica es Satanás. La Biblia dice que Dios visita la maldad, el pecado, la maldición de la tercera hasta la cuarta generación. O sea, hay pactos que se hacen en la antigüedad que persiguen esa generación. Como hay enfermedad y trastornos mentales también que se activan en una edad determinada en los seres humanos. Ahora, nosotros cuando recibimos algún trauma en la niñez o alguna parte genética, los expertos dicen, específicamente de la neurociencia, dice que nosotros venimos de 30,000 familias, o sea, donde hay una filogénesis, una ramificación bien amplia de familiar, el cual nosotros recibimos una herencia, y los expertos estudian esto, donde se puede activar un trauma, un trastorno psicológico, como mencioné en un momento dado, y donde los seres humanos tienen una alteración, sea en el sistema nervioso o en algún agente químico, que es un neurotransmisor que segrega un químico como el serotonina. Un ejemplo, si una persona tiene el serotonina bajo, esa persona sufre de esquizofrenia. Si una persona tiene el serotonina alto,
o bajo o está descompensado, esa persona puede sufrir de depresión. Si una persona tiene el noradrenalina bajo, esa persona puede sufrir de inseguridad o de muchos temores. O sea que nosotros debemos reconocer, y yo imparto materia en un instituto bíblico, donde hablo de psicología conductual y donde hablo de sanidad interior, donde hay cosas que son provocadas en nuestra niñez o hemos recibido algún tipo de experiencia donde nosotros hemos sido traumatizados y en un momento dado se activa eso y debemos de buscar abordaje en la ciencia. Ahora Dios, en su soberanía, Él hace como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. O sea, Dios tiene la facultad de sanarnos, pero yo siempre he dicho, los recursos de Dios, que está la medicina, está la ciencia, está la psicología, entre otras ramificaciones, son recursos que Dios utiliza aquí en beneficio de cada uno de nosotros. Como usted estaba hablando de las redes sociales, como usted estaba hablando del internet. O sea, todo esto nos arroja mucho beneficio. Específicamente nosotros los evangélicos deberíamos de tomar este campo como un campo misionero para pregonar un mensaje cristocéntrico, un mensaje alentador, un mensaje para contrarrestar todas esas informaciones negativas que son de gran impacto. Un ejemplo, hay un neurotransmisor que le dicen el dopamina, que tiene que ver con la motivación y la compensación, donde el ser humano puede duplicar la conducta en un momento dado, y la transmisión de imagen, donde nosotros observamos un escenario por medio de la noesis, que tiene que ver con los 5 sentidos, el concepto que nosotros generamos en un momento dado de lo que observamos, por medio del aprendizaje vicario, nosotros podemos repetir esa conducta. Y cuando usted decía que alguien presentó por medio de la red social que mató a su esposa, porque esa era la moda diabólica, mató a su esposa, primero se escapaba, pero luego la otra moda mató a su esposa, se mató él, pero luego la otra mató a su esposa, se mató él y mató a los niños. Y esto es lo que se ve en el contexto. Antes usted se acuerda que existía Nuria Pierre y Juan Lamur con una revista llamada Suceso, yo me acuerdo cuando pequeño, y esa revista solamente se le enseñaban a los adultos. Y aún los adultos en este tiempo donde se imita un patrón social, están repitiendo esa conducta. Por eso Facundo Manes, que es un neurocientífico argentino, él dice que si los gobiernos capacitaran el cerebro para absorber las cosas buenas, para promover los valores, los principios, en la iglesia, que eso es lo que se propone en beneficio de la sociedad. Por eso la gente debe de compartir el link, deben de compartir esta red social, de este canal, de esta emisora, porque estos espacios son de gran bendición, porque se promueven buenas noticias. Pero yo me acuerdo en plena pandemia donde la gente comenzaba a compartir la mala noticia, y yo le decía a mi esposa, tú eras más adelante que la gente van a comenzar a sacarlo con los síntomas del COVID sin tener nada. Porque cuando las malas noticias llegan, o sea, se generan pensamientos negativos. Y cuando las informaciones son negativas, los pensamientos son negativos. Y cuando los pensamientos son negativos, entonces ahí yo siento cosas negativas en mi vida. Pero cuando vienen las buenas noticias, incluso la misma neurociencia determinó que a veces hay personas que logran grandes cosas cuando pronuncian una palabra positiva, y a veces, aunque no le crean, pero ellos lo creen, y cuando ellos creen lo que dijeron, entonces logran lo que ellos dijeron, porque hay neurotransmisores que se activan y él cree, aunque otro no crea, él cree que lo va a lograr, y así el evangelio. Por eso nosotros pregonamos el evangelio de Cristo y decimos que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo viene, y esto es lo que se debe pregonar, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo indica eso. Wow. Tenemos tiempo para hablar del propósito de esta participación suya acá en este lugar, pero ya han comenzado a surgir las preguntas. Alguien pregunta acá, quiere saber algo más acerca de la depresión. ¿Por qué la depresión? ¿Por qué la gente cae en estados depresivos? ¿Qué los lleva a esto? Aunque vamos a compartir el tema de la identidad, pero le vamos a responder porque aunque me pueden aprovechar. Sí. Mira, yo creo que eso es lo que están tratando de hacer, aprovechar Dicen los expertos que la depresión se hereda, pero se puede vivir con ella. Okay. Bajo un tratamiento de un equipo multidisciplinario. Psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Siempre se buscan los agentes etiológicos. La depresión no se cura, pero se regulariza con un tratamiento. Ahora, en el evangelio... O sea, que una persona depresiva va a ser depresivo por toda una vida, o simplemente lo va a controlar y ese tipo de cosas.
esas emociones que lo conllevan, y para haber depresión tiene que haber un diagnóstico bajo criterio de 4 o 5 síntomas. O sea, una persona que tenga una situación en un momento dado, por ejemplo, por un duelo, por una separación, por la pérdida de un empleo, por la separación de un noviazgo, por la separación de un lugar donde vivía. O sea, nosotros los dominicanos fácilmente nos diagnosticamos, nos recetamos, nos curamos con tantas recetas que nos dan y al final ni sabemos lo que tenemos porque somos muy prácticos. Ahora, la depresión tiene que ser evaluada a un profesional, psicólogo, psiquiatra, donde cumple algunos criterios. Y como le dije, bajo un tratamiento se puede regularizar. Esa persona puede vivir su vida normal bajo una serie de alternativas que le presenta un profesional. Ahora, cuando nosotros estamos en un estado de ánimo bajo, que hay diferentes tipos de depresión y no la vamos a nombrar aquí para no meternos en esos temas. Sí, claro. Cuando hay un estado de ánimo bajo y nosotros nos aislamos y esta situación nos saca de lo que es la cotidianidad, entonces en el ambiente espiritual Satanás se aprovecha y te dice al ser humano, a la mente, quítate la vida, nadie te quiere, tú no sirves para nada, tú eres un fracasado. Y la persona comienza a escuchar esas voces o se activa un ambiente psicótico inducido por Satanás. Y a veces la persona practica lo que escucha. Ahí se activa lo que dice la Biblia, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. También, como dice Pedro, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿a qué vino Cristo? A darnos vida para que tengamos vida en abundancia. O sea, que el factor protector de nosotros, los cristianos, si caemos en un estado semejante, hay muchas herramientas que nos protegen. 849-353-1823, número para usted comunicarse con nosotros. Ahora sí vamos a entrar al propósito de la participación de nuestro hermano Julián, el cual pues nos llevará a buscar una solución o hallar una salida a un problema que se ha constituido en problema mayor, y es el caso de la juventud. Vamos a entrarle ahí. El comportamiento de esos jóvenes, porque vamos a darle. Amén, amén. Sí, estos temas son muy interesantes porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, mis hijos, ustedes van para arriba y nosotros para abajo. O sea, aún las personas adultas sabían de que el joven debía crecer sano y saludable con el fin de alcanzar la adultez. Pero lamentablemente en este tiempo, los que están cayendo abatidos son los jóvenes, los que están pereciendo son los jóvenes. Y a pesar de que vamos a hablar de lo que es la identidad en el joven, Jean Piaget, un psicólogo suizo, él habla de los 4 estadios o los periodos que debe de atravesar un ser humano desde niño hasta la adolescencia. Y él habla que de 0 a 2 años el niño recibe su propia experiencia desde el feto. Por eso es importante los padres que tienen, los hombres que tienen mujeres embarazadas, comenzar a hablar, estimular a ese niño, acariciar el vientre de esa mujer, donde el niño surge, comienza a tocar, a ver, a llamar la atención, a gatear. Se para, se cae. O sea, el niño debe de tener ese estadio que es el periodo de la sensoromotriz, donde el niño quema motricidad fina. También él habla de lo que es el periodo preoperacional, que es de 2 a 7 años. Es donde el niño comienza a tener curiosidades, comienza a estrallar, comienza a llamar la atención con lo que hace, comienza a hacer preguntas, a cuestionar. Ella habla también de la tercera etapa o estadio, que es de 7 a 12 años ya, donde el niño alcanza la adolescencia, que él habla de las operaciones concretas, donde el niño madura y comienza a funcionar en beneficio en este desarrollo cognitivo de la misma familia. Por eso es importante que en esta etapa los niños puedan ser útiles. No como en este tiempo, pastor, que si quieren quietar un niño en un momento dado, por carencia de no poder quemar esa capacidad motriz fina y o gruesa, en un momento dado la gente lo que hace es que agarra una tablet o un celular y quieta el niño. Y según los expertos, cuando usted le da un celular o le da una tablet a un niño, dependiendo de lo que vaya a ver específicamente, si es un juego que le quema adrenalina, los neurotransmisores sufren porque se crea una adicción. Y por medio de la adicción se provoca un exceso
en el niño. Pero también llega la etapa que son las operaciones formales, que es de 2 hasta la etapa adulta. Yo siempre he dicho que la etapa de la adolescencia es la etapa de la paciencia, la etapa del amor, la etapa de la vía contraria, donde el padre o la madre debe de usar la empatía cognitiva, tratar de pensar como piensa el muchacho, porque él fue adolescente, sí, pero también tratar de sentir como siente el muchacho o la muchacha, porque él fue adolescente, porque a veces nosotros los padres, cuando corregimos a los niños en esa etapa, tal vez le decimos, tú vas a ser padre y me va a entender, pero el muchacho tal vez piensa, pero tú fuiste niño y no me entiendes. O sea que a veces hay una contrariedad. Y es como dice la Biblia, a pesar de que le iba a decir al director que lo pusiera en pantalla, pero muchos hermanos saben el verso que dice en Proverbio 22:6, que dice Salomón. Proverbio 22:6, señor director. Instruye al niño. Yo sé que muchos se lo saben. Instruye al niño en el camino. Hay una versión que dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando sea viejo, no se apartará de él. O sea, quien dijo esto fue una persona que fue instruido en los caminos del Señor, pero también fue instruido aquí en la parte secular, en la tierra. Salomón fue sabio porque Dios le dio esa sabiduría, pero Salomón tenía instructores personales que le instruían en el sentido literal y fue capacitado con un fin. Y a veces nosotros tenemos niños y tal vez provocamos de que hasta le cojan, y hablando en el ambiente eclesiástico, odio al evangelio, odio al Señor, porque le presentamos un Dios verdugo, un Dios persecutor, un Dios guapo, que por lo que el niño hace en un momento dado, Dios le va a castigar, y le presentamos ese Dios como alguien acosador, y no es así. E inclusive hoy en día hay jóvenes que hasta satanistas son, porque vivieron malas experiencias en el evangelio, porque se le quiso imponer el evangelio. Y Pablo dice que cuando él era niño, él jugaba como niño, pensaba como niño. Según la neurociencia, el cerebro del niño es inmaduro. Incluso hay un artículo que dice que el niño no se somete a reglas, porque niño. Por eso las reglas es para guiarlo. Pero el niño aprende, según Jean Piaget, en el desarrollo cognitivo, por ensayo y error. Te ve que un niño rompió algo, hermano, no lo maltrate, que es una curiosidad que él tiene de poner mano. Es una curiosidad que él tiene de poner mano, y esa curiosidad lo lleva a tener un accidente, rompió algo. Prepara un ambiente para que él tenga esa serie de curiosidades. Por eso existe la terapia ocupacional, la terapia de juego, la terapia, un ejemplo, donde usted se involucra con el niño para estar con él, bajándose a su nivel, jugar con él, para que el niño cree ese ambiente de confianza, ese ambiente donde él se siente bien con usted, y él comienza a identificarse. Incluso específicamente los varones se identifican con los padres y las niñas se identifican con la madre. Usted se acuerda que antes había un anuncio y hoy en día es una frase donde el padre iba adelante y el niño iba detrás, y el padre da vuelta y le dice al niño, mi hijo, ten cuidado donde pisa. Y el niño le responde, papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. O sea que lo normal es que los hijos se identifiquen con los padres. Y la palabra identidad proviene del vocablo latín identitas, que significa tener una serie de características en el ser humano de forma individual que lo hacen diferente a otros seres humanos. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que la gente está careciendo de identidad, y dentro de esa etapa, si nosotros atravesamos crisis de identidad en un momento dado por no quemar la etapa que ya mencionamos, donde los expertos dicen, lo que estudian la psicología, la neuropsicología, dicen que el niño debe ser codificado o guiado a los 15 años, porque si no es codificado en esa etapa, entonces el niño puede tener un desliz. Y yo digo que la etapa de la adolescencia es el trampolín, o sea, que lo que tú siembres como hermano, si tú estás teniendo lucha tal vez con un adolescente, lo bueno que tú siembres con amor y paciencia en la etapa de la adolescencia, eso él va a hacer. Yo leí un libro que se llama Los 10 Mandamientos de los Padres. Ed Jung es el escritor. Y él dice una historia donde un niño decía, yo no quiero parecerme a mi papá, porque su papá en un momento dado hacía cierta exigencia, y como los hombres a veces algunos peleamos. Y al final, cuando él fue adulto, dijo, yo no quería parecerme a mi papá, pero lamentablemente soy igualito a mi papá. Me surge una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el efecto negativo que podría producir en un niño de temprana edad, 1 año, 2 años,
cuando para quietarlo, como decía usted, se le pone un artefacto de estos electrónicos en las manos? Mire, dependiendo, como dije anteriormente, lo que el niño vea, yo recomiendo que si usted va a darle un artefacto no sea para quietarlo, porque está provocando un condicionamiento. O sea, cada vez que el niño le grite o quiera llamar la atención, si usted lo va a quietar con el celular, y es un método no recomendado y más en este tiempo. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores sufren y nosotros, un ejemplo, la lámpara del cuerpo, dice la Biblia que son los ojos. El celular altera lo que es la hormona del sueño y genera ansiedad. Y más que generar ansiedad, provoca una hiperconectividad donde yo no puedo vivir si no he conectado. Por eso usted ve gente a veces que si no tienen internet, viven crea buscando, una adicción. exactamente, viven buscando señal por medio de Wi-Fi. Y si no tienen el celular, eso le provoca una nomofobia que usted está inquieto si yo no tengo el celular. ¿Y dónde está el celular? Se me extravió el celular. Y es bueno que los hermanos entiendan que esto, o sea, nos puede a nosotros alterar la melatonina, que es la hormona del sueño, y por eso a veces no dormimos, porque esto genera ansiedad. Incluso recomiendan de que usted suelte el celular temprano de noche, porque la hormona del sueño, cuando observa la pantalla azul, reconoce, aún estando de noche, como que usted está de día. Y cuando usted reconoce como que está de día, entonces el sueño se le va porque su mente, su memoria o esa hormona cree que está de día y por eso hay mucha gente que no duerme. Entonces el niño, dependiendo, si el niño juega, un ejemplo, un juego San Andrés o Free Fire, que son juegos que según los expertos son juegos que matan, donde el muchacho se mete al juego, se mete a ese mundo por su incapacidad, por su inmadurez y comienza a ver la vida como un juego, perdiendo la sensibilidad. Yo no sé si usted ha visto en la noticia, pero yo sé que usted lo ha visto porque usted es una persona social. De niños, un ejemplo en Brasil, que se disfrazaron de ese tipo de figura o caricatura de esos juegos y mataron muchísimas personas en un centro educativo. Sí. Igual que en Estados Unidos, de unos jóvenes, que hubo un joven que mató a su abuelo y luego fue a un centro educativo y mató como 20 niños. O sea, que la situación del celular altera el sistema nervioso y deteriora los neurotransmisores. Y eso está demostrado por los expertos de los niños. Ahora, usted le puede dar un celular 1 hora, 2 horas, bajo acuerdo. Pero lo mejor es que el niño pueda socializar, pueda jugar, pueda practicar algún deporte, porque cuando hace este tipo de actividad, incluyendo las tareas que le asignan en un centro educativo, entonces la memoria se fermenta, los neurotransmisores brillan y esto le puede cultivar felicidad. Pero esto está demostrado el celular que da ansiedad y depresión. Cuando un niño no logra su objetivo, porque nosotros sabemos que ellos tienen la capacidad de manipular y eso lo hacen con el grito. Ellos saben que el grito desespera a quien lo atiende, a su madre, el padre o a su tutor, a quien esté a su alrededor. Y como ellos no saben pedir, entiendo yo, a veces no hablan claramente, ellos no saben pedir las cosas o no saben esperar a que les resuelvan lo que ellos necesitan. Ellos explotan, estrellan, se revuelcan en el suelo, lo que tengan en la mano lo tiran. ¿Por qué estas cosas y cómo podemos resolver eso? Bueno, es un condicionamiento. Ya cuando el niño llega a esa situación que usted mencionó de estrellar, de gritar, de romper, es porque ya hay un condicionamiento predispuesto por el mismo adulto. O sea, si un niño llora por algo que él quiere y usted no se lo da, no se lo dé, mejor déjelo que llore. Porque si usted no lo deja que llore, quien va a llorar. Atención, papá, si está llorando por algo que quiere y usted para callarlo se lo da, no se lo dé. Quien va a llorar luego es usted, porque entonces usted es un papá pasivo que no tiene autoridad. Y a pesar de que hay que ser democrático en un momento dado, el niño siempre hay que orientarlo. Aunque no entienda, siempre hay que orientarlo. Y lo mejor es ser modelo. Hubo un video que circuló en las redes sociales de un niño que él decía, no me maltraten, solamente sean modelos. O sea, cuando usted es modelo, un modelo es ser como un espejo. Y yo cuando doy conferencia de familia presento un video donde un adulto va fumando delante y el niño va fumando detrás. Donde un padre extrae una lata, el niño también extrae otra lata. Donde el padre le entra a pedrar a un perro, también el niño le entra a pedrar a un perro. O sea que los niños modelan lo que ellos observan. En su padre Carl Jung dice que ellos no tanto aprenden de lo que usted le dice, sino de lo que ellos observan que usted hace. Y cuando usted es modelo, el niño se alumbra en usted y puede seguir y hacer lo que usted hace. Pero si nosotros, como dijo Salomón, no instruimos el niño en su mundo pequeño, ni nos metemos a su mundo para entenderlo, nosotros que pasamos como niños, entonces cuando sean adultos no lo vamos a poder corregir nosotros, ni tampoco
otra persona, sino que lo va a corregir ¿quién? La justicia. Y por eso tenemos tantos niños hoy en día que están cayendo en Que manos al de final las no lo autoridades. corrige, la justicia tampoco lo corrige, la justicia lo somete a un Exactamente. orden que normalmente cuando salen del lugar donde ellos estén encasillados salen peores. Así O es. salen con la experiencia vivida de que ya yo pasé por ahí y yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. He oído jóvenes que dicen, ya yo cogí cárcel, ya yo tengo experiencia, a mí no me importa volver, yo vuelvo para la cárcel, yo no tengo problema con esto. Entonces, ¿por qué eso? Sí, salen peor porque no hay política criminalística, o sea, no hay política que al reo lo rehabiliten, a pesar de que ya hay cárcel modelo, pero no obstante a esto, es un muchacho que generó un ambiente, a pesar de que fue inadecuado, que le generó placer, una experiencia que lo conlleva era estimularle el ego, y si aquí hubiese visto política de darle seguimiento bajo un trabajador social y un equipo multidisciplinario de psicólogos, cuando un reo sale y se convierte en este reo, darle un seguimiento hasta la casa para tener una constancia y tratar luego de ser rehabilitada esa persona, Sí. reinsertado a la sociedad. Aquí el que sale, un ejemplo de la cárcel, que sale muchas veces sale peor. Sí, es lo mismo hacer Y a cosas. veces hay personas que están en la cárcel y crean un nivel en la cárcel que le genera ingresos y están fuera y prefieren hacer otra fechoría para volver a la cárcel porque la cárcel le genera placer y por eso se apoyan ahí. No, ya yo tengo experiencia, como quien dice, ya yo soy alguien dañino en la sociedad y me da lo mismo. Entonces, por eso, el joven que no es guiado bajo ese modelamiento, es instruido, disciplinado, de acorde a la etapa, sino que es maltratado en un momento dado, entonces tiende a caer en esos ambientes y ese niño, ese joven dice, yo no tengo nada que temer, yo no tengo a quien dolerle, y ese mismo joven que cae. Por eso cuando hay disfunciones familiares, casi siempre los niños caen en droga, caen en pandillas, caen en prostitución, cuando los padres lo etiquetan también, o en el caso de una niña que la mamá comenzó a decirle, tú eres una cuero, porque ella se buscó un noviecito. Incluso en las iglesias también, porque nosotros de una u otra forma tenemos sentimientos que son estimulados y dan una respuesta. Hoy no sé si usted se acuerda, una jovencita cristiana que ella subió un video para despedirse porque ella se estaba enamorando de otro varón y en la iglesia no la apoyaron y ella agarró una soga y se ahorcó. Y la iglesia tiene que tener ojo con esto. O sea, yo siempre recomiendo charlas prematrimoniales a los jóvenes de aproximadamente de 6 meses a 1 año con el fin de orientarle y explicarle lo que es el noviazgo y el matrimonio. Y a veces hay iglesias que de forma radical quieren cortar un sentimiento que ya se cultivó y lo que hacen es dañar a un ser humano en un momento dado. Y la iglesia está para construir. Por eso la iglesia debe entender que tiene muchas herramientas y hay muchos profesionales en las iglesias que a veces en vez de estar apoyando y construyendo y aportando dentro de ese contexto eclesiástico, están ahí y no funcionan para nada. Wow. Señoras y señores, 849-353-1823, número para usted comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y o a la caja de comentarios de Paz en la Tormenta Radio. Damos la bienvenida a Gregoria Martínez y a José Freita, que desde cada nos está mirando, Ramón Pérez, desde la ciudad de Moca. Le damos gracias a todos los que dicen presente. Sabemos que el asunto del comportamiento de la juventud ha venido a ser un tema preocupante. Ayer, mientras conversábamos, fuera de cámara, sino de manera personal, hablamos acerca de que el joven no se ama, que el joven no se quiere, por ende no va a amar a nadie más. Si no se ama a sí mismo, no va a amar a nadie más. Aquellos que andan calibrando en una motocicleta sabiendo que esto representa un peligro para su vida y un peligro para los demás. Aquellos que escenifican peleas callejeras públicamente, sin pensar en que eso puede dañar la integridad física, la moral, la espiritual de la persona. Yo quisiera que usted, por favor, a esos padres que en estos días están pasando por esa situación tan embarazosa que ya no saben qué hacer con su familia, con sus hijos, adolescentes y hasta menores ya de edad, en la preadolescencia también, ya se están viendo esa cosa. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo vamos a enfrentar ese comportamiento que tiene la juventud en el día de hoy? Mire, pastor, partiendo de la identidad familiar, donde los hijos tienen caracteres comunes a sus padres, ideales, creencias bajo esa cultura. Yo me acuerdo que mi mamá le decía a la hija mía, nos levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 teníamos que estar en la iglesia. Los domingos ella se sentaba con nosotros a leer la Biblia,
a practicar el rosario también, y nos inculcaba, o sea, al Señor de una u otra forma, y nosotros creímos de que Dios nos estaba mirando, creímos de que Dios estaba con nosotros, y generamos esa creencia y nos identificamos con la familia. La mayoría de los padres, los hijos, en biología existe lo que es el biotipo, genotipo, donde nosotros tenemos caracteres de nuestro familiar. Un ejemplo, yo como hijo me parezco a mi mamá, pero yo tengo un hermano que se parece a mi papá, y lo normal es que nos identifiquemos de una u otra forma. Vincho Castillo, abogado, y su hijo también, por ende, es abogado. Pero en este tiempo los expertos dicen que la familia está expuesta a extinguirse, a desaparecer con el tiempo. Por eso la iglesia debe de fomentar cada día los valores cristianos y proteger la familia, trabajar con la familia, porque sin familia no hay sociedad, sin familia no hay iglesia. En psicología existe lo que es el patrón familiar, que es el que se imita de generación en generación. Había una joven que se casó y freía un pollo en un caldero pequeño. Ella freía ese pollo en el caldero pequeño porque ella observaba de que su mamá freía el pollo en el caldero pequeño. Pero cuando le preguntaron, ella le preguntó a la mamá por qué freía el pollo en el caldero pequeño, porque alguien le preguntó que por qué freía el pollo en el caldero pequeño, y luego fueron donde la mamá de la mamá y le preguntaron que por qué freía el pollo en el caldero pequeño. Entonces la abuela le dijo que el único calderito que tenía era ese. O sea, que se repetía el patrón familiar dentro de la familia. Eso se dice en psicología, que es un patrón inconsciente, no un patrón consciente. Y un patrón inconsciente es el que se imita sin usted saber lo que usted está haciendo, y lo hace porque usted observó que otro lo hace. Entonces, en este tiempo, se imita el patrón social. Es el joven que carece de identidad. ¿Por qué carece de identidad? Porque existe la familia huésped. La familia huésped, el sistema, ahora me dice que hay tan extendida, que es una facilidad que se le da al papá para que trabaje, pero cuando llegue el papá, tal vez, vamos a decir tal vez, yo sé que en el ambiente cristiano no es así, porque en el ambiente cristiano se cultiva el amor, pero si hay un cristiano que está escuchando este tema que estamos compartiendo, pues que trate de cambiar. Y llegan a la casa, y cuando llegan a la casa, Sion papi, se saludan, están en la casa, cada quien busca su pensión, como le decían en la Duarte, o su aposento, como están los hoteles, que cada quien está en su aposento aislado, y no se cultiva el amor, no se da tiempo de calidad, no se supervisa, donde el niño tiene los padres en una red social y lo tienen bloqueado, a veces tienen otra red social con otro nombre para exhibir cosas que el papá o la mamá no lo saben en un momento dado, o lo tienen bloqueado en su estado con el fin de exhibir cosas que a veces el papá no lo sabe. Y esa familia huésped está llevando entonces que la familia se desintegre y viva dividida, donde los padres a veces llegan a la casa, y a veces yo he dicho, el esposo llegó a la casa, ¿y dónde tú estás, mi amor? Pero le preguntó, fue por el celular. ¿Y dónde tú estás? En la misma casa. O sea, por eso Albert Einstein dijo que va a llegar un tiempo que la tecnología no iba a volver torpe, no iba a volver idiotas, que él dice, porque la gente quiere manejarlo todo con el celular. Entonces, en una ocasión yo leí una anécdota. Y sobre todo perezosos. Exactamente, de que un niño le pregunta, papi, yo quiero ser tu celular. ¿Y por qué, mi hijo, tú quieres ser? Porque tú siempre llevas el celular agarrado de la mano, siempre lo miras, siempre te ríes, te lo llevas para donde quiera. Y a la gente le está dando más prioridad a un celular sin darse cuenta de forma inconsciente que los mismos hijos. Pastor, pero había alguien comiendo con un celular, con el celular al lado, como la gente come. Yo sé que hay gente que no está escuchando, y con la cuchara a un lado. Y cuando fue a tirarse la cuchara a la boca, no se tiró la cuchara, sino que se puso el celular en la boca, porque eso genera ansiedad. Entonces los niños carecen de identidad y no se identifican con los padres. ¿Con quién se están identificando, pastor? Con la sociedad. Con la sociedad. Con lo que ellos observan. Por eso ustedes muchos niños que se quieren parecer, un ejemplo, jóvenes, al mayor, a Mozart La Para. Yo no sé si por aquí eso se observa. Se hacen una raya aquí. Se hacen raya, trenza. O se hacen raya, se hacen trenza. Y comienza a buscar señal con el fin de identificarse con lo que ellos creen, porque no encontraron a alguien con quien identificarse. Y por eso el joven está siendo codificado bajo un sistema de identidad violento. Por eso tenemos tantos jóvenes violentos. Un ejemplo, una vía fácil del joven conseguir dinero, que es un patrón a imitar, es atracar. Como yo no trabajo y quiero tener dinero, y en mi casa no me suplen las necesidades básicas que yo quiero conforme a mi demanda, entonces yo atraco, yo robo. Como en mi casa no llena el espacio ansioso que yo tengo como ser humano, el joven busca abordaje en el vapor, en la juca,
en cualquier estupefaciente. O sea, que si la familia entendieran el valor que tiene de forma real la familia, esa promesa que Dios le dio a Abraham, que en ti serán benditas todas la familia de la tierra, entonces la gente se empoderara de su familia, velara por ella y le diera el valor de pertenencia que debe tener una familia. Pero las familias se están yendo a la deriva. Siempre yo he dicho que de los seres humanos, de los adultos, depende la bendición de la familia, claro, siempre y cuando se apoya a Dios, porque Jean Piaget dice que los niños son un proyecto de adulto en manos de adultos, y es como el andamio el cual usted debe de preparar para que su futuro dependa de ahí. Los expertos han dicho que el futuro del niño depende de la crianza que usted le dé a ellos. Wow. Bien, nos quedan unos cuantos minutos, ya como 5 minutos o casi 10 minutos, y ahí nosotros tenemos que, bueno, sabemos que necesitamos mucho tiempo para llevar todos estos temas. Pero en el caso que estamos viviendo, claramente, en psicológicamente, ¿cómo yo brego con esta mosca que se ha escapado para acá? Bueno. Bregar con ella, soportarla hasta que se quiera ir. O ignorarla. O ignorarla. Sí, sí. Y no, cuando se abre la puerta ya se aprovechan esperando la primera oportunidad. Bien, ¿cómo bregar entonces con cómo lidiar con la juventud que ya ha caído en esa situación? Entonces, ¿qué aconsejarle a los padres que entienden que ya sus hijos se les fueron de las manos y si hay esperanza o no hay esperanza, qué vamos a hacer? Dígame. Bueno, ya cuando un padre, los hijos se le va de la mano, o sea, si es un padre cristiano, lo más recomendable es orar, buscar a Dios, entregárselo al Señor y orientarlo sin dejar que eso le afecte. Porque a veces orientamos a los niños, pero nos afecta cuando nosotros le orientamos. Sí. Pero debemos saber que ya ese niño se nos fue de la mano, y se nos fue de la mano fue porque dejamos espacio vacío. Y la mejor inversión que puede hacer un padre es invirtiendo en sus hijos. O sea, hablamos ahorita de la terapia ocupacional. Un ejemplo, en el ambiente cristiano, usted tal vez como ser humano se sacrifica a pagar un televisor, a pagar un juego de aposento en una tienda, pero también usted puede inscribir a sus hijos, porque los muchachos jóvenes casi siempre se identifican o cantando, o con batería, o con piano. Inscríbalo en una escuela de piano, inscríbalo en una escuela de cántico, inscríbalo a hacer un curso de computadora, sea por Infoteo, cualquier curso que él pueda capacitarse, y eso será un trampolín para él alcanzar otros ambientes saludables y productivos. Yo me acuerdo que al hijo mío yo le dije, ponte a estudiar en plena pandemia, me puso a hacer el curso de fotografía y ya él vive de eso. Wow. Pero también él comenzó a estudiar cómo preparar los flyers, cómo preparar cualquier afiche, esos asuntos de diseño gráfico, y él hace cualquier tipo de trabajo, y eso lo hizo vía online. O sea, uno lo orienta, y a pesar de la conducta que ellos manifiestan en un momento dado, esa conducta uno nunca puede llevarlo a lo personal para que a uno le afecte, sino entender de qué muchacho, de qué joven, de qué un niño, de qué inmaduro, y ponerse en el lugar de ellos. Es como una madre que yo traté, que ella maltrataba a su hija y la hija se le iba de la casa, y cuando yo la mudé a esa etapa, le pregunté que cómo la trataba la mamá, y ella me dijo, mi mamá me maltrataba, ¿y qué pasaba contigo? Yo me iba de la casa. O sea que ella le estaba repitiendo la historia. Nosotros somos los más capacitados para entender nuestros hijos. Como ahora, yo leí un artículo, pastor, que 23 jóvenes se quitaban la vida en Estados Unidos, 123, perdón, por depresión. ¿Pero por qué? Porque había un sistema abierto que le arrojaba muchas informaciones negativas, y el cerebro fue diseñado para recibir informaciones positivas, no negativas. Por eso es que tenemos tanta gente en ansiedad, tanta gente en depresión, tanta gente actuando de forma violenta en un momento dado, por lo mismo que se propaga. Por eso los cristianos nosotros, un ejemplo, yo tengo mucho que no veo informaciones, la veo de lejito. La información es negativa, porque es una serie de repeticiones. Usted sabe que Salomón dio lo que era, lo que es, lo que debe venir, ya todo está escrito. Sí. O sea, el temor que debe tener el hombre es que él dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, es todo el hombre que tema a Dios y guarde su mandamiento, y proponer buenas noticias en los ambientes que nosotros estamos. Pero el niño, lamentablemente, si no se identifica con la familia, con algo sí va a identificar. Si no aprende de los padres, de alguien él va a aprender. Bendito es el Señor. Hemos tenido no suficiente porque queremos más. Usted sabe que siempre este tipo de temas necesita que se desarrollen más amplio. Contactos para las personas que quieran consultarle, quieran
tengan alguna situación, algo, alguna consejería que necesiten. Nosotros ofrecemos consulta privada en Santo Domingo, pero yo ofrezco también consultas virtuales y mi número es 829-726-8088. 829-726-8088 es el número. Así es. Wow. Licenciado Julián Capellán, estamos en las redes sociales como Julián Capellán, en YouTube La Capilla de los Consejos, en TikTok también tenemos el Doctor Consejo como nombre y siempre compartimos algo en beneficio de la sociedad. Señoras y señores, créanos que nos ha sido de mucha utilidad la participación de nuestro hermano Julián Capellán con nosotros acá, ya ustedes saben, psicólogo clínico, sobre todo evangelista, un hombre sumido en el temor de Dios, alguien que no separa lo que es el evangelio de la psicología, ni tampoco hace una nomenclatura en su sentido total en cuanto lo tengo tratando. Él sabe dónde está cada cosa. Así es que muchas gracias, hermano Julián, gracias por aceptar la invitación a esta tribuna espiritual y social, no solamente. Así es que agradecemos de manera infinita el hecho de que haya estado con nosotros en el día de hoy. Palabras finales. Sí, no, gracias a usted y esta reflexión, el verso que leímos anteriormente, instruye al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Esto ha sido Paz en la Tormenta Radio, lo que Dios hizo por mí, por JMTV Canal 12, será hasta una próxima entrega, si el divino creador y ustedes también así lo prefieren. Dios. Estás viendo Paz en la Tormenta Radio, la plataforma creada para bendecirte,